Y luego de un proceso muy convulso bajo la dirección del partido, hoy China ha dado un salto hacia el desarrollo, generando un progreso nunca visto y que abarca todos los niveles de producción de la ciencia. Y sobre todo han logrado aumentar los niveles de existencia de toda su población. Este auge ha provocado un nerviosismo en Occidente, declarando a China como la primera amenaza a la civilización occidental. Si no tienen realmente Occidente una madurez, porque no han madurado, por el hecho de que subieron en dominación en gran parte del planeta bajo la influencia del armamentismo y de subyugar a los pueblos, y se enriquecieron saqueándolos enormemente, que esto fue de la noche a la mañana, podría decirse, y todos han ido cayendo como piececitas de sniper. Porque cuando usted adquiere una fortuna, una vida, el río se lo lleva todo, el río viene una crecida y se lo lleva. Pero cuando usted construye una civilización de progreso sobre la base de mucho batallar y echa raíces, y esas raíces se amarran con el pueblo y su historia, eso es muy difícil de doblegar, salvo si se cometen los errores, como los errores que se cometieron en el imperio chino del siglo XII. Fue el imperio más grande que ha dado la humanidad, el chino, de más progreso para todos los sectores de las sociedades. Pero la insidia, la intriga, en el mismo seno del reino, provoca que entre en un enclaustramiento con todo lo que representaba las diferentes formas de gobernar en los pueblos del mundo para ese entonces, y se aísla. Y Mao Zedong fue preciso cuando dijo, y fue una expresión extraordinaria: cuando usted se aísla, está acabando su propia tumba, si usted mismo se está enterrando. Por lo que, al no entender Occidente ese auge, que es sobre la base de todas las adversidades y venciéndolas por el Partido Comunista Chino, ha logrado educar a tu pueblo, ha logrado identificar por la población que su orientador, su conductor, su liberador, su generador de bienestar es el Partido Comunista Chino, porque se emplea a fondo por lo que ideológicamente dio origen a su formación y no ha abandonado los principios de sus fundadores. Entonces no hay manera de que no haya como un hecho histórico en el seno de la población china progreso generado por ese desarrollo y bienestar con equidad. Y ahí es importante señalar que de los problemas fundamentales que dieron origen a la quiebra del imperio chino del siglo XII fue la falta de equidad entre los que más tenían, entre los gobernantes, entre los generalatos y entre las élites imperiales de entonces, y se garantizó el colapso y el declive y el colapso del imperio chino de entonces. No hubo manera, se fue abajo. Y a partir de ahí la población china empezó a sufrir lo que nunca antes había sufrido un pueblo alguno en el globo terráqueo. Y el nerviosismo es porque precisamente Occidente, por las desigualdades, por la ignominia, por el saqueo, por el maltrato a los pueblos del mundo que han colonizado y que lo han
diezmado para robarle toda su riqueza. Ahí está el África. Todos han ido allá a robar, a saquear. Porque también en el África hubieron imperios de los gobernantes de esos pueblos que declinaron, porque el declive fue fruto de sus malas gestiones, tanto con su pueblo, con sus vecinos, que con sus vecinos. Con su pueblo y con los vecinos, con las naciones vecinas. Sí, imperio en el África, e inclusive un imperio de los más ricos de todos los países ricos del mundo que han existido en el África. Sí, porque es que somos los formadores del planeta, los asiáticos, en su diferente colocación geográfica en el globo, los asiáticos del este, los asiáticos del norte, los asiáticos de Europa, euroasiáticos. Bueno, los americanos, que eran los pueblos nativos de la Pachamama, de la grande patria, de la patria grande, de los pueblos que colonizaron los europeos y que los saquearon, los africanos, los europeos, que son una serie de etnias fruto de las realidades geográficas de sus respectivas naciones o pueblos o aldeas. Si no hay por qué estar diferenciando los seres humanos asiáticos, los europeos, los africanos, lo de hoy llamada América, y los de Oceanía. Bueno, y así está compuesta la humanidad. Esta concepción occidental la arrastra. Esa concepción de superioridad, pero que es que tiene que llevarlo porque son supremacistas. Supremacista es el que se cree superior a todo el mundo y que hay que hacer reverencia. Nosotros tenemos personas así en nuestro país, en nuestros partidos, en nuestros clubes, que se sienten ser superiores y por lo tanto tienen que ser ellos y además reverenciarlos. Sí, señor, el líder, por aquí, por allá. Eso es muy peligroso. Eso es Zelensky. Eso fue Hitler. De esa corriente del nazismo que nació por allá, se dice, por el Himalaya, y que lo asumieron los ingleses en un momento y de ahí se diseminó por toda Europa, para que sepan cómo es que son las cosas.